Hola, te doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Ginosco, un conocimiento experiencial de Dios. Y hoy quiero hablarte sobre un ámbito importantísimo del conocer a Dios. Permíteme darte dos frases de dos hombres de Dios de la historia. Uno es San Agustín. Él dijo esto: concédeme, Señor, conocer quién soy y quién eres tú. Lo repito: concédeme, Señor, conocer quién soy y quién eres tú. San Agustín. Juan Calvino, en sus Instituciones de la Religión Cristiana, él dice: no existe un conocimiento profundo de Dios si no hay un hondo conocimiento de uno mismo. No existe un conocimiento profundo de Dios si no hay un hondo conocimiento de uno mismo. ¿Es posible conocer muchísimo de Dios sin llegar a conocerlo a Él? Te repito la pregunta: ¿es posible que conozcas muchísimo de Dios y al mismo tiempo conocerlo muy poco a Él? Hoy quiero hablarte de ese conocimiento que creo que la Escritura nos enseña y nos llama a tener. Lo que hemos estado hablando del experiencial de Dios. Y quiero verlo en la vida del apóstol Pedro, el tan manoseado apóstol Pedro, que siempre está allí. Sin embargo, su vida creo que es un proceso en el cual podemos ver el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Dios. Mirémoslos en 4 etapas. Primera etapa: la etapa del conocimiento inicial, el encuentro de Pedro con Jesús. Juan capítulo 1, versos 40 al 42. Si quieres puedes detener el podcast y buscarlo y leerlo. Te lo digo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este fue el primer encuentro de Jesús con Pedro, o el primer encuentro de Pedro con Jesús. Mateo dice en Mateo 4, 18 al 20, que en ese momento Simón, dejando sus redes, le siguió. ¿Cuánto conocía Pedro a Jesús en ese momento? Si le hubiesen preguntado: ¿qué conocías de Jesús? Es muy posible que él en ese momento tenga un conocimiento importante de la venida de un Mesías, de un redentor de la nación de Israel, que los iba a emancipar de la opresión romana. Los judíos esperaban a ese Mesías. Ahora Pedro sabía, por ejemplo, que ese Jesús, es muy posible que era el Mesías, o lo sabía, ya que le había hablado de una manera increíble. ¿Qué conocía de sí mismo Pedro? Si le hubiesen preguntado quién eres, él le hubiese dicho: bueno, soy un pescador. Quizá él se sabía impulsivo, irascible, se sabía judío, del pueblo de Dios. Ese es el primer tiempo de Pedro. Pero vayamos a una segunda etapa. Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. El momento en que Pedro y los discípulos están en una barca, Jesús se ha quedado orando en una montaña y ha empezado una tempestad que amenaza con hundir la barca. O eso es lo que pensaban los discípulos. Ya han pasado mucho tiempo y Pedro ha visto milagros, predicaciones, encuentros de Jesús con personas específicas y lo había visto hablar y hacer cosas increíbles. La fe de Pedro era mucho más fuerte. Sin embargo, ahora a Pedro no le importa todo eso.
todo eso está fuera de su mente. Y Pedro está en medio de la tormenta, donde él siente que el barco que lo sostiene se va a hundir, y él con el barco. De repente, no sé quién de los discípulos queda aterrado y grita: ¡un fantasma! Y ven que alguien se acerca caminando sobre el agua. En medio del terror de la tempestad, ahora hay un terror de un fantasma. Sin embargo, oyeron decir: ánimo, soy yo, no temáis. Era Jesús. En ese momento tan terrorífico se transformó en un momento increíble para Pedro, el cual no quiere que esto se acabe, y en medio de esa situación levanta la voz y le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti e iré. Me imagino los demás que estaban diciendo. Están saliendo de un problema, del susto de su vida, y ahora a este se le ocurre ir e hundirse en el mar. Sin embargo, Pedro sale y, para asombro de todos, me imagino la incredulidad de Tomás, el enojo de Santiago, Pedro comienza a caminar sobre el mar. Increíble. Todos están anonadados. Sin embargo, la adrenalina se le baja, los niveles de adrenalina bajan en Pedro y comienza a ver las olas, y en ese momento entra en pánico y comienza a hundirse y grita: sálvame, Señor, que me hundo. La mano de Jesús estuvo allí, lo levanta y lo sana y lo salva. ¿Qué conocía sobre Jesús en ese momento? ¿Qué hubiese respondido? Es posible que su convicción creciente de que Jesús era el Cristo estaba en plena ebullición. La esperanza que él tenía ahora se afirmaba: este es el que nos va a salvar de la opresión romana. ¿Qué conocía sobre sí mismo en ese momento? ¿Habría cambiado algo? Es muy posible que ahora Pedro podría hablar de sus miedos, de sus temores, ya que había estado aterrorizado. Pero también podría hablar del valor que él había tenido al salir de la barca, de su confianza mayor en Cristo, ya que Cristo lo ayudó cuando se hundió. Algo había cambiado. Sin embargo, esto no queda aquí. Vamos a una tercera etapa, un poco ya más cerca a la muerte de Cristo. Juan capítulo 13, el momento en que Jesús hace lo inesperado, quiere lavar los pies a los discípulos. La confianza de Pedro era mucha más fuerte. Su fervor en la fe era increíble. Su convicción era muy firme. Sin embargo, si lees Juan capítulo 13, Jesús va a coger un lebrillo, una palangana, un lavatorio, y va a querer lavar los pies de los discípulos. Los discípulos se sienten incómodos y Pedro dice: jamás me lavarán los pies. Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro le responde: bueno, Señor, lávame entonces todo el cuerpo. Y Jesús les dice: solamente necesitáis que te lave los pies, porque ya estáis limpios. Sin embargo, en ese capítulo 13, si indagas hasta el final, te vas a dar cuenta que Jesús es en ese momento que va a decirle a Pedro que él lo iba a negar hasta 3 veces. Es en ese momento. Pedro está perplejo. ¿Que yo te voy a negar? Aunque a todos le falte la fe, a mí jamás me faltará. Yo no negaré, jamás te negaré. Pondré mi vida por ti, te lo aseguro. Jesús le responde y le dice: ¿pondrás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Al final del capítulo, verso 38 de Juan 13. Puedes leerlo. Detén el podcast si quieres. Pero ahora quiero que vayas
y pienses, porque luego esto ocurrió. ¿Cómo se sintió Pedro luego de que se cumplió la predicción de Jesús, de su negación? ¿Cómo se sintió Pedro luego de haber pasado todas esas preguntas en ese lugar lleno de romanos y donde él, por la presión y el miedo, niega con palabras groseras que haya conocido a Jesús? Luego de las 3 veces el gallo canta, Jesús pasa y lo mira. ¿Qué creía de sí mismo en ese momento Pedro? Estamos en una tercera o cuarta etapa. Es posible que lo encontremos absorto por el pesar y la angustia de haber negado a su maestro. Ahora Pedro tiene que enfrentarse a su falta de valor, a su falta de lealtad, a su traición y a su propia imagen, diciéndole a Jesús, jamás te negaré aunque todos lo hagan. Pero ahora, al verse traicionándolo, él está llorando amargamente. Seguro retumban en su mente las palabras, me negarás 3 veces. Pedro ahora se sabe frágil y despreciable. Probablemente en ese momento se odia a sí mismo. Me hace recordar al apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedro ahora se conoce. Pedro ahora se conoce. Sin embargo, la historia de Pedro no termina allí. En Juan capítulo 21, verso 15, los discípulos han vuelto, Jesús ha muerto ya, y los discípulos han vuelto a su profesión pasada. ¿Qué más van a hacer? Están pescando, y la pesca no ha sido buena. Sin embargo, desde la orilla hay un hombre que les dice, tirad la red hacia el lado derecho, lanzad la red hacia el lado derecho, y lo lanzan. Y en ese momento tienen una pesca increíble. Pedro se da cuenta que ese hombre de la orilla no es otro sino el maestro, y salta y nada hacia él. Y se encuentran. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Al igual de las 3 veces que Pedro le negó, Jesús 3 veces le pregunta, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ya no está el Pedro que lo contradice. Ya no está el Pedro que se creía con una fe indestructible. Ya no está el Pedro con una autoconfianza, una autosuficiencia tremenda. No, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. ¿Qué es lo que podría decir Pedro de sí mismo? Diría lo poco que sabía sobre sí mismo, luego de esa experiencia. Diría lo poco que sabía sobre Jesús. Quizá repetiría lo asombroso del compasivo amor de Dios, de cuánto estaría asombrado por ello. Y que ahora conoce a Dios no solamente por lo que había visto o oído, sino porque ahora tiene un conocimiento profundo de Jesús, de que Él es más de lo que él pensaba, pero también tiene un conocimiento profundo de él mismo, de que no era él todo lo que pensaba. El conocimiento de Dios jamás está separado o divorciado del conocimiento de uno mismo. La señal clara de que estás conociendo a Dios es que ese conocimiento te va a llevar a un conocimiento profundo de ti mismo, de tu realidad espiritual, interna, de quién eres. Normalmente tenemos un conocimiento desequilibrado de nosotros. Pensamos que somos muy buenos, pensamos que somos buenos creyentes,
pensamos que nuestra fe es muy firme. Y en el proceso, en el caminar de fe, cuando enfrentas la vida cristiana de manera correcta, las experiencias de la vida te van a mostrar lo que la palabra del Señor ya dice. Bienaventurados los pobres espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. El conocimiento que Dios busca de ti es un conocimiento que te transforme, y eso es lo que buscamos con este podcast y lo que buscamos en la iglesia. Que puedas ver tu vida como el campo de formación de Dios y puedas ver cada experiencia de tu vida como momentos donde Dios está formándote, momentos donde Dios está trabajando en ti. Quiera Dios que este podcast te sirva para poder filtrar los acontecimientos de tu vida como toques de Dios, para que lo conozcas a Él y te conozcas más a ti mismo. Que el Señor te bendiga.